Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales, segunda parte, capítulos del 1 al 21. La necesidad de la oración. Diferentes consejos para elevar el alma a Dios mediante la oración y los sacramentos. La oración, al llevar nuestro entendimiento hacia las claridades de la luz divina y al inflamar nuestra voluntad en el fuego del amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados afectos. Es el agua de bendición que con su riego hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos, lava nuestras almas de sus imperfecciones y apaga en nuestros corazones la sed de las pasiones. Pero de un modo particular, te aconsejo la oración mental afectuosa, especialmente la que versa sobre la vida y pasión de nuestro Señor. Contemplándolo con frecuencia en la meditación, toda tu alma se llenará de él, aprenderás su manera de conducirse y tus acciones se conformarán con el modelo de las suyas. Él es la luz del mundo. Es, pues, en él, por él y para él, que hemos de ser ilustrados e iluminados. Es el árbol del deseo, a cuya sombra nos hemos de rehacer. Es la fuente viva de Jacob, donde nos hemos de purificar de todas nuestras fealdades. Finalmente, los niños, a fuerza de escuchar a sus madres y de balbucir con ellas, aprenden a hablar su lenguaje. Así nosotros, permaneciendo cerca del Salvador, por la meditación y observando sus palabras, sus actos y sus afectos, aprenderemos con su gracia a hablar, obrar y a querer como Él. Conviene que nos detengamos aquí, Filotea, y créeme, no podemos ir a Dios Padre sino por esta puerta. Pues así como el cristal de un espejo no podría detener nuestra imagen si no tuviese detrás de sí una capa de estaño o de plomo, de la misma manera la divinidad no podría ser bien contemplada por nosotros en este mundo si no se hubiese unido a la sagrada humanidad del Salvador, cuya vida y muerte son el objeto más proporcionado, apetecible, delicioso y provechoso que podemos escoger para nuestras meditaciones ordinarias. No en vano el Salvador es llamado pan bajado del cielo, porque así como el pan se ha de comer con toda clase de manjares, de la misma manera el Salvador ha de ser meditado, considerado y buscado en todas nuestras acciones y oraciones. Muchos autores, para facilitar la meditación, han distribuido su vida y su muerte en diversos puntos. Los que te aconsejo de un modo particular son San Buenaventura, Bellintani, Bruno, Capilla, Granada y La Puente. Emplea en la oración 1 hora cada día antes de comer, pero si es posible, mejor será hacerlas a primeras horas de la mañana, porque con el descanso de la noche tendrás el espíritu menos fatigado y más ágil. No emplees más de 1 hora si el Padre Espiritual no te dice expresamente otra cosa. Si puedes practicar este ejercicio en la iglesia y tienes ahí bastante quietud para ello, te será cosa fácil y cómoda porque nadie, ni el padre ni la madre, ni el esposo ni la esposa, ni cualquier otro podrán impedirte que estés 1 hora en la iglesia. En cambio, estando a disposición de otros, no podrás en tu casa tener 1 hora tan libre. Comienza toda clase de oraciones, ya sean mentales, vocales, poniéndote en la presencia de Dios y cumple esta regla sin excepción y verás en poco tiempo el provecho que sacarás de ella. Si quieres creerme, di el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo en latín, pero al mismo tiempo aplícate a entender en tu lengua las palabras que contiene, para que mientras las rezas en el lenguaje común de la Iglesia, puedas al mismo tiempo saborear el admirable y delicioso sentido de estas oraciones, que es menester decir fijando el pensamiento y excitando el afecto sobre el significado de las mismas, y no de corrido, para poder rezar más, sino procurando decir lo que digas de corazón, pues un solo Padre Nuestro dicho con sentimiento vale más que muchos rezados con apuro y precipitación. El rosario es una manera muy útil de orar, con tal que se rece como conviene. Para hacerlo así, procura tener algún librito de los que enseñan la manera de rezarlo.
Es también muy provechoso rezar las letanías de nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de los santos, y de todas las otras preces vocales que se encuentran en los manuales y horas aprobadas. Pero ten bien entendido que si posees el don de la oración mental, para esta será el primer lugar, de manera que si después de esta, ya sea por tus ocupaciones, ya por cualquier otro motivo, no puedes hacer la oración vocal, no te inquietes por ello y conténtate con decir simplemente, antes o después de la meditación, la oración dominical, la salutación angélica o el símbolo de los apóstoles. Si mientras haces la oración vocal sientes el corazón inclinado y movido a la oración interior o mental, no te niegues a entrar en ella, sino deja que ande tu espíritu con suavidad y no te preocupe el no haber terminado las oraciones vocales que te habías propuesto rezar, pues la mental que habrás de hecho en su lugar es más agradable a Dios y más útil a tu alma. Exceptúo el oficio eclesiástico, si estuvieses obligado a rezarlo, pues en este caso hay que cumplir con la obligación. En el caso de transcurrir toda la mañana sin haber practicado este santo ejercicio de la oración mental, debido a las muchas ocupaciones o a cualquier otra cosa, lo cual en lo posible es necesario procurar que no ocurra, repara esta falta por la tarde, pero mucho después de la comida, porque si hicieres la oración enseguida y antes de que estuviese bastante adelantada la digestión, te invadiría un fuerte sopor, con detrimento de tu salud. Y si no puedes hacerlo en todo el día, conviene que repares esta pérdida, multiplicando las oraciones jaculatorias, leyendo algún libro espiritual, haciendo alguna penitencia que impida la repetición de esta falta, y con la firme resolución de volver a tu santa costumbre el día siguiente. Capítulo 2. Breve método para meditar y en primer lugar de la presencia de Dios, primer punto de la preparación. Tal vez no sabes, Filotea, cómo debe hacerse la oración mental, porque es una cosa que en nuestros tiempos son, por desgracia, muy pocos los que la saben. Por esa razón te presento un método sencillo y breve, confiando en que con la lectura de muchos y muy buenos libros que se han escrito acerca de esta materia, y sobre todo por la práctica, serás más ampliamente instruida. Te indico en primer lugar la preparación, que consiste en 2 puntos. El primero de los cuales es ponerte en la presencia de Dios y el segundo invocar su auxilio. Ahora bien, para ponerte en la presencia de Dios, te propongo 4 importantes medios, de los cuales podrás servirte en los comienzos. El primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios. Es decir, pensar que Dios está en todas partes y que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia. De manera que así como los pájaros, por donde quiera que vuelan, siempre encuentran aire, así también nosotros, donde quiera que estemos o vayamos, siempre encontramos a Dios. Todos conocemos esta verdad, pero no todos la consideramos con atención. Los ciegos que no ven al Rey, cuando está delante de ellos, no dejan de tomar una actitud respetuosa si alguien les advierte su presencia. Pero a pesar de ello es cierto que no viéndole, fácilmente se olvidan de que está presente y aflojan en el respeto y reverencia. Ay, Filotea, nosotros no vemos a Dios presente, y aunque la fe nos lo dice, al no verlo con los ojos nos olvidamos con frecuencia de Él, y nos portamos como si estuviese muy lejos de nosotros, pues aunque sabemos que está presente en todas las cosas, como quiera que no pensamos en Él, equivale a no saberlo. Por esta causa es necesario que antes de la oración procuremos que nuestra alma se actúe reflexionando y considerando esta presencia de Dios. Este fue el pensamiento de David cuando exclamó: si subo al cielo, oh Dios mío, ahí estás tú. Si desciendo al abismo, ahí te encuentro. Y en este sentido hemos de tomar las palabras de Jacob, el cual al ver la sagrada escalera dijo: oh, qué terrible es este lugar. Verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Al querer pues hacer oración, has de decir de todo corazón a tu corazón: oh corazón mío, realmente Dios está aquí. El segundo medio para ponerse en esta sagrada presencia es pensar que no solamente Dios está presente en el lugar donde te encuentras, sino que está muy particularmente en tu corazón y en el fondo de tu espíritu, al cual vivifica y anima con su presencia. Y es ahí el corazón de tu corazón y el alma de tu alma, porque así como el alma infundida en el cuerpo,
se encuentra presente en todas las partes del mismo, pero reside en el corazón con una especial permanencia. Así también Dios, que está presente en todas las cosas, mora de una manera especial en nuestro espíritu, por lo cual decía David, Dios de mi corazón. Y San Pablo escribía que nosotros vivimos, nos movemos y estamos en Dios. Al considerar pues esta verdad, excitarás en tu corazón una gran reverencia para con Dios, que está en Él íntimamente presente. El tercer medio es considerar que nuestro Salvador, en su humanidad, mira desde el cielo a todas las personas del mundo, especialmente a los cristianos que son sus hijos, y todavía de un modo más particular a los que están en oración, cuyas acciones y movimientos contempla. Y esto no es una simple imaginación, sino una verdadera realidad, pues aunque no lo veamos es cierto que Él nos mira desde arriba. Así lo vio San Esteban durante su martirio. Podemos pues decir muy bien con la esposa de los Cantares, véanlo detrás de la pared, mírenlo por las ventanas a través de las celosías. El cuarto medio consiste en servirse de la simple imaginación, representándonos al Salvador, en su humanidad sagrada, como si estuviese junto a nosotros, tal como solemos representarnos nuestros amigos, cuando decimos, me parece que estoy viendo a tal persona, que hace esto y aquello. Diría que la veo, y así por el estilo. Pero si el Santísimo Sacramento estuviese presente en el altar, entonces esta presencia será real y no puramente imaginaria, porque las especies y las apariencias del pan serían tan solo como un velo detrás del cual nuestro Señor realmente presente nos vería y contemplaría, aunque nosotros no lo viésemos en su propia forma. Emplearás, pues, uno de estos cuatro medios para poner tu alma en la presencia de Dios antes de la oración. Y no es necesario que uses a la vez de todos ellos, sino alternada y aún sencilla y libremente. Capítulo 3. Sobre la invocación, segundo punto de la preparación. La invocación se hace de esta manera. Al sentirse tu alma en la presencia de Dios, se postra con extremada reverencia, reconociéndose indignísima de estar delante de tan soberana majestad, y reconociendo no obstante que esta misma bondad así lo quiere. Le pide la gracia de servirla y adorarla en esta meditación. Si te parece, podrás emplear algunas palabras breves y fervorosas, como lo son estas de David. Oh Dios mío, no me apartes de delante de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Ilumina tu rostro sobre tu siervo y meditaré tus maravillas. Dame inteligencia y consideraré tu ley y la guardaré en mi corazón. Yo soy tu siervo, dame el Espíritu. También te será provechoso invocar a tu ángel de la guarda y a los santos personajes que entran en el misterio que meditas. Como en el de la muerte del Señor, podrás invocar a la Madre de Dios, a San Juan, a la Magdalena y al buen ladrón, para que te sean comunicados los sentimientos y emociones interiores que ellos recibieron. Y en la meditación de tu muerte, podrás invocar al ángel de la guarda, que estará ahí presente, para que te inspire las consideraciones oportunas y así en los demás misterios. Capítulo 4. Sobre la proposición del misterio, tercer punto de la preparación. Después de estos dos puntos ordinarios de la meditación, sigue el tercero, que es común a toda clase de meditaciones. Es el que unos llaman composición de lugar y otros lección interior, y no consiste en otra cosa que en proponer a la imaginación el cuerpo del misterio que se quiere meditar, como si realmente y de hecho ocurriese en nuestra presencia. Por ejemplo, si quieres considerar a nuestro Señor en la cruz, te imaginarás que estás en el monte Calvario y que ves todo lo que se hizo y se dijo el día de la pasión. O bien, te imaginarás el lugar de la crucifixión tal como lo describen los evangelistas. Lo mismo digo acerca de la muerte, según ya lo he indicado en la meditación correspondiente, como también acerca del infierno y de todos los misterios semejantes, en los cuales se trata de cosas visibles y sensibles, porque en cuanto a los demás misterios, tales como la grandeza de Dios, la excelencia de las virtudes, el fin para el cual hemos sido creados,
que son cosas invisibles, no es posible servirse de esta clase de imaginaciones. Es cierto que se puede echar mano de cualquier semejanza o comparación para ayudar a la meditación, pero esto es muy difícil de encontrar, y no quiero tratar contigo de estas cosas, sino de una manera muy sencilla, de suerte que tu espíritu no se vea forzado a hacer invenciones. Ahora bien, por medio de estas imaginaciones, concentramos nuestro espíritu en los misterios que queremos meditar, para que no ande divagando de acá para allá, de la misma manera que enjaulamos un pájaro o sujetamos el halcón con un cordel para tenerlo sujeto en la mano. Alguno dirá, no obstante, que es mejor usar el simple pensamiento de la fe o una simple aprehensión puramente mental y espiritual en la representación de estos misterios, o bien considerar que las cosas ocurren en tu espíritu, pero esto es demasiado sutil para los que comienzan, y hasta que Dios no te lleve más arriba, te aconsejo, Filotea, que permanezcas en el humilde valle que te muestro. Capítulo 5. Sobre las consideraciones. Segunda parte de la meditación. Después del acto de la imaginación, sigue el acto del entendimiento, que llamamos meditación, la cual no es otra cosa que una o varias consideraciones hechas con el fin de mover los sentimientos hacia Dios y las cosas divinas. Y en esto, la meditación se separa del estudio y de los demás pensamientos y consideraciones, las cuales no se hacen para alcanzar la virtud o el amor de Dios, sino para otros fines e intenciones, para saber o disponerse, para escribir o disputar. Teniendo, pues, como he dicho, tu espíritu concentrado dentro del círculo de la materia que quieres meditar, por medio de la imaginación, si el objeto es sensible, o por la sencilla proposición, si no es sensible, comenzarás a hacer consideraciones sobre el mismo, de las cuales encontrarás ejemplos prácticos en las meditaciones que te he propuesto. Y si tu espíritu encuentra suficiente gusto, luz y fruto en una de las consideraciones, te detendrás en ella, sin pasar adelante, haciendo como las abejas, que no dejan la flor, mientras encuentran en ella miel que tomar. Pero si en alguna de las consideraciones, después de haber ahondado un poco, no encuentras lo que apeteces, pasarás a otra. Pero en esta labor anda despacio y con simplicidad, sin apresurarte. Capítulo 6. Sobre los afectos y propósitos. La meditación produce buenos movimientos en la voluntad o parte afectiva de nuestra alma. Como amor de Dios y del prójimo, deseo del paraíso y de la gloria, celo de la salvación de las almas, imitación de la vida de nuestro Señor, compasión, admiración, gozo, temor de no ser grato a Dios, del juicio, del infierno, odio al pecado, confianza en la bondad y misericordia de Dios, confusión por nuestra mala vida pasada. Y en estos afectos nuestro espíritu se ha de expandir y extender en la medida de lo posible. Y si en esto quieres ser ayudada, toma el primer volumen de las meditaciones de don Andrés Capilla y lee el prefacio, donde enseña la manera de explayar los afectos. Lo mismo encontrarás más extensamente explicado en el Tratado de la Oración del Padre Arias. No obstante, Filotea, no te has de detener tanto en estos afectos generales, que no los conviertas en resoluciones especiales y particulares para corregirte y enmendarte. Por ejemplo, la primera palabra que nuestro Señor dijo en la cruz producirá seguramente en tu alma un buen deseo de imitarlo, es decir, de perdonar a los enemigos y de amarlos. Pues bien, te digo que esto es muy poca cosa si no añades un propósito especial de esta manera. En adelante no me enojaré por las palabras injuriosas que aquel o aquella, el vecino o la vecina, mi criado o la criada dicen contra mí, ni tampoco por tales o cuales desprecios, de que me ha hecho objeto este o aquel. Al contrario, diré tal o cual cosa para ganarlos o suavizarlos, y así de los demás afectos. Por este medio, Filotea, corregirás tus faltas en poco tiempo, mientras que solo con los afectos lo conseguirás tarde y con dificultad. Capítulo 7. Sobre la conclusión y ramillete espiritual.
Finalmente, la meditación se ha de acabar con tres cosas, que se han de hacer con toda la humildad posible. La primera es la acción de gracias a Dios por los afectos y propósitos que nos ha inspirado y por su bondad y misericordia que hemos descubierto en el misterio meditado. La segunda es el acto de ofrecimiento, por el cual ofrecemos a Dios su misma bondad y misericordia, la muerte, la sangre, las virtudes de su Hijo y a la vez nuestros afectos y propósitos. La tercera es la súplica, por la cual pedimos a Dios con insistencia que nos comunique las gracias y las virtudes de su Hijo y otorgue su bendición a nuestros afectos y propósitos, para que podamos fielmente ponerlos en práctica. Después hemos de pedir por la Iglesia, por nuestros pastores, parientes, amigos y por los demás, recurriendo para este fin a la intercesión de la Madre de Dios, de los ángeles y de los santos. Finalmente ya te he dicho que conviene decir el Padre Nuestro y el Ave María, que es la plegaria general y necesaria de todos los fieles. A todo esto he añadido que hay que hacer un pequeño ramillete de devoción. He aquí lo que quiero decir con ello. Los que han paseado por un hermoso jardín no salen de él satisfechos si no se llevan 4 o 5 flores, para olerlas y tenerlas consigo durante todo el día. Por la meditación hemos de escoger 1, 2 o 3 puntos, los que más nos hayan gustado y los que sean más adecuados para nuestro provecho, para recordarlos durante todo el día y olerlos espiritualmente. Y este ramillete se hace en el mismo lugar donde hemos meditado, sin movernos, o bien paseando solos durante un rato. Capítulo 8. Algunos consejos útiles sobre la meditación. Conviene sobre todo, Filotea, que al salir de la meditación conserves las decisiones y los propósitos que hubieres hecho para practicarlos con diligencia durante el día. Este es el gran fruto de la meditación, sin el cual ésta es con frecuencia no solo inútil, sino perjudicial, porque las virtudes meditadas y no practicadas hinchan y envalentonan el espíritu, pues nos hacen creer que somos en realidad lo que hemos resuelto ser, lo cual es ciertamente verdad cuando las resoluciones son vivas y sólidas, pero no lo son, sino que al contrario son vanas y peligrosas cuando no se practican. Conviene, pues, por todos los medios, esforzarse en practicarlas y buscar las ocasiones de ello, grandes o pequeñas. Por ejemplo, si he resuelto ganar con la dulzura a los que me han ofendido, procuraré durante el día encontrarlos para saludarlos con amabilidad, y si no puedo encontrarlos, hablaré bien de ellos y los encomendaré a Dios. Al salir de esta oración afectiva, has de tener cuidado de no sacudir tu corazón, para que no derrame el bálsamo que la oración ha vertido en él. Quiero decir que hay que guardar por espacio de algún tiempo el silencio y transportar suavemente el corazón de la oración a las ocupaciones, conservando todo el tiempo que sea posible el sentimiento y los afectos concebidos. El hombre que recibe en un recipiente de hermosa porcelana un licor de mucho precio, para llevarlo a su casa, anda con mucho cuidado, sin mirar a los costados, sino que tanto mira enfrente para no tropezar contra alguna piedra, como al recipiente para evitar que se derrame. Lo mismo has de hacer tú. Al salir de la meditación, no te distraigas enseguida, sino mira sencillamente delante de ti. Pero si encuentras alguno con el cual hayas de hablar o al que hayas de escuchar, hazlo, pues no queda otro remedio, pero de manera que tengas siempre la mirada puesta en tu corazón, para que el licor de la santa oración no se derrame más de lo que sea imprescindible. También conviene que te acostumbres a saber pasar de la oración a toda clase de acciones que tu oficio o profesión justa y legítimamente requieran, por más que parezcan muy ajenas a los afectos que hemos concebido en la oración. Por ejemplo, un abogado ha de saber pasar de la oración a los pleitos, un comerciante al negocio, la mujer casada a las obligaciones de su estado y a las ocupaciones del hogar con tanta dulzura y tranquilidad que no por ello se turbe su espíritu, pues ambas cosas son según la voluntad de Dios y en ambas hay que pensar con espíritu de humildad y devoción. Te ocurrirá alguna vez que inmediatamente después de la preparación, tu afecto se sentirá enseguida movido hacia Dios.
entonces, Filotea, conviene darle rienda suelta sin empeñarte en querer seguir el método que te he dado, porque si bien por lo regular la consideración precederá a los afectos y a las resoluciones, cuando el Espíritu Santo te da los afectos antes de la consideración, no has de detenerte en estas quieras o no, pues su fin no es otro que mover los afectos. En una palabra, siempre que se despierten en ti los afectos, debes admitirlos y hacerles lugar, ya sea antes ya después de todas las consideraciones. Y aunque yo he puesto los afectos después de todas las consideraciones, lo he hecho únicamente para distinguir bien las diferentes partes de la oración. Por otra parte, es una regla general que nunca hay que cohibir los afectos, sino que es necesario dejar que se expansionen los que se presentan. Digo esto no solo con respecto a los demás afectos, sino también con respecto a las acciones de gracias, al ofrecimiento y a la plegaria, que pueden hacerse entre las consideraciones y que no se han de detener más que los otros afectos, si bien, después al terminar la meditación, conviene repetirlos y continuarlos. Pero en cuanto a las resoluciones es necesario hacerlas después de los afectos y al fin de toda la meditación, antes de la conclusión, pues como quiera que las resoluciones traen a nuestra imaginación objetos concretos y de orden familiar, nos pondrían en el peligro de distraernos si se hiciesen en medio de los afectos. Entre los afectos y las resoluciones es bueno emplear el coloquio y hablar a Dios, a los ángeles, a las personas que aparecen en los misterios, a los santos y asimismo al propio corazón, a los pecadores, como vemos que lo hizo David en los Salmos y otros santos en sus meditaciones y oraciones. Capítulo 9. Sobre las sequedades que nos vienen en la meditación. Filotea, si te acontece que no encuentras gusto ni consuelo en la meditación, te conjuro que no te turbes, sino que antes bien abras la puerta a las oraciones vocales. Quéjate de ti misma a nuestro Señor, confiesa tu indignidad, pídele que te ayude, besa su imagen, si la tienes en la mano, dile estas palabras de Jacob: no, Señor, no te dejaré, si antes no me das tu bendición. O las de la cananea: sí, Señor, soy un perro, pero los perros comen las migajas de la mesa de sus dueños. Otra vez toma un libro en la mano y léelo con atención, hasta que tu espíritu se despierte y vuelva en sí. Estimula alguna vez tu corazón mediante alguna actitud o movimiento de devoción exterior, como postrarte en tierra, juntar las manos sobre el pecho, abrazar el crucifijo, todo ello si estás en algún lugar a solas. Y si después de todo esto todavía no te sientes consolada, por grande que sea tu sequedad, no te aflijas, sino sigue en devota actitud delante de Dios. ¿Cuántos cortesanos hay que van 100 veces al año a la cámara de su príncipe sin ninguna esperanza de hablarle, únicamente para ser vistos y rendirle homenaje? De esta manera, amada Filotea, hemos de ir a la oración, pura y simplemente para cumplir con nuestro deber y dar testimonio de nuestra fidelidad. Y si la Divina Majestad se digna hablarnos y conversar con nosotros con sus santas inspiraciones y consuelos interiores, esto será ciertamente para nosotros un gran honor y motivo de gran gozo. Pero si no quiere hacernos esta gracia, sino que quiere dejarnos ahí, sin decirnos palabras, como si no nos viese o no estuviésemos en su presencia, no nos hemos de retirar, sino que al contrario, hemos de permanecer ahí, delante de esta soberana bondad, en actitud devota y tranquila, y entonces, infaliblemente, Él se complacerá en nuestra paciencia y tendrá en cuenta nuestra asiduidad y perseverancia, y otra vez cuando volvamos a su presencia, nos favorecerá y conversará con nosotros con sus consolaciones, haciéndonos ver la amenidad de la santa oración. Pero si no lo hace, estemos de igual modo contentos, Filotea, pues mucho honor es estar cerca de Él y en su presencia. Capítulo 10. La oración de la mañana. Además de esta oración mental y perfecta, y también ordenada, y de las demás oraciones vocales que has de rezar una vez al día, hay otras 5 clases de oraciones más breves que son como efectos y renuevos de la otra oración más completa, de las cuales la primera es la que se hace por la mañana como una preparación general para todas las obras del día. Las harás de esta manera.
1. Da gracias y adora profundamente a Dios por el don que te ha hecho de haberte conservado durante la noche anterior, y si hubieses cometido algún pecado, le pedirás perdón. 2. Considera que el presente día se te ha dado para que durante el mismo puedas ganar el día venidero de la eternidad, y haz el firme propósito de emplearlo con esta intención. 3. Prevé qué ocupaciones, qué tratos y qué ocasiones de servir a Dios puedes encontrar en este día, y qué tentaciones de ofenderlo pueden sobrevenir a causa de la ira, de la vanidad o de cualquier otro desorden, y con una santa resolución, prepárate para emplear bien los recursos que se te ofrezcan de servir a Dios y de progresar en el camino de la devoción. Y al contrario, disponte bien para evitar, combatir o vencer lo que pueda presentarse contrario a tu salvación y a la gloria de Dios. Y no basta hacer esta resolución, sino que es necesario preparar la manera de ejecutarla. Por ejemplo, si preveo que tendré que tratar alguna cosa con una persona apasionada o irascible, no solo propondré no dejarme llevar hasta el trance de ofenderla, sino que procuraré tener preparadas palabras de amabilidad para prevenirla, o procuraré que esté presente alguna otra persona que pueda contenerla. Si preveo que podré visitar a un enfermo, dispondré la hora y los consuelos pertinentes que he de darle, y así de todas las demás cosas. 4. Hecho esto, humíllate delante de Dios y reconoce que por ti misma no podrás hacer nada de lo que has resuelto, ya sea para evitar el mal, ya sea para practicar el bien. Y como si tuvieses el corazón en las manos, ofrécelo con todas tus buenas resoluciones a la divina majestad y suplícale que lo tome bajo su protección y que lo fortalezca, para que salga airoso en su servicio, con estas o semejantes palabras interiores. Señor, he aquí este pobre y miserable corazón, que por tu bondad ha concebido muchos y muy buenos deseos. Pero ay, es demasiado débil e infeliz para realizar el bien que desea, si no le otorgas tu celestial bendición, la cual con este fin yo te pido, oh Padre de bondad, por los méritos de la pasión de tu Hijo, a cuyo honor consagro este día y el resto de mi vida. Invoca a Nuestra Señora, a tu ángel de la guarda y a los santos, para que te ayuden con su asistencia. Mas estos actos, si es posible, se han de hacer breve y fervorosamente antes de salir de la habitación, a fin de que con este ejercicio quede ya rociado con las bendiciones de Dios todo cuanto hagas durante el día. Lo que te ruego, Filotea, es que jamás dejes este ejercicio. Capítulo 11. Sobre la oración de la noche y del examen de conciencia. Así como antes de la comida temporal haces la comida espiritual por medio de la meditación, de la misma manera antes de la cena harás una breve cena o al menos una colación devota y espiritual. Procura pues tener un rato libre antes de la hora de cenar, y postrado delante de Dios recogiendo tu espíritu en la presencia de Cristo crucificado, que te representarás con una sencilla consideración o mirada interior, aviva en tu corazón el fuego de la meditación de la mañana, con algunas fervorosas aspiraciones, actos de humildad y amorosos suspiros inspirados en este divino Salvador de tu alma. O bien repitiendo los puntos que más hayas saboreado en dicha meditación, o bien animándote con alguna otra consideración como más te plazca. En cuanto al examen de conciencia que siempre has de hacer antes de acostarte, todos sabemos cómo se ha de practicar. 1. Demos gracias a Dios por habernos conservado durante el día. 2. Examinemos cómo nos hemos portado en cada hora y para hacerlo con mayor facilidad, consideremos dónde, con quiénes y en qué ocupaciones nos hemos empleado. 3. Si descubrimos que hemos hecho alguna obra buena, demos gracias a Dios. Si al contrario hemos hecho algún mal, de pensamiento, palabra u obra, pidamos perdón a su divina majestad, con el propósito de confesarnos en la primera ocasión y de enmendarnos con diligencia. 4. Después de esto encomendemos a la providencia divina nuestro cuerpo, nuestra alma, la iglesia, los padres, los amigos. Pidamos a Nuestra Señora, el ángel de la guarda y a los santos que velen por nosotros, y con la bendición de Dios vayamos a tomar el descanso, que Él ha querido que nos sea necesario. Este ejercicio, lo mismo que el de la mañana, nunca se han de omitir, porque con el de la mañana abres las ventanas de tu alma al sol de justicia
y con el de la noche las cierras a las tinieblas del infierno. Capítulo 12. El retiro espiritual. En este punto, amada Filotea, es donde deseo que sigas mi consejo, porque es aquí donde se encuentra uno de los recursos más seguros para tu aprovechamiento espiritual. Pon tu espíritu en la presencia de Dios cuantas veces puedas durante el día. Por alguna de las 4 maneras indicadas más arriba, considera lo que hace Dios y lo que haces tú, y verás cómo sus ojos te miran y están perpetuamente fijos en ti, con un amor incomparable. Oh Dios, dirás, ¿por qué no te miro yo siempre como tú me miras a mí? ¿Por qué piensas en mí con tanta frecuencia y yo pienso tan poco en ti? ¿Dónde estamos, alma mía? Nuestra verdadera morada es Dios, ¿y dónde nos encontramos? Así como los pájaros tienen sus nidos en los árboles para retirarse a ellos cuando tienen necesidad, y los ciervos sus escondrijos y sus defensas, donde se ocultan y se amparan y donde toman el fresco de la sombra en el verano, de la misma manera, Filotea, nuestros corazones han de elegir cada día algún lugar en la cima del Calvario, en las llagas de nuestro Señor o en cualquier otro sitio cercano a Él, donde guarecernos en toda clase de ocasiones, donde rehacernos y recrearnos en medio de las ocupaciones exteriores, y para estar ahí como en una fortaleza, para defendernos contra las tentaciones. Bienaventurada el alma que podrá decir con verdad al Señor: Tú eres mi casa de refugio, mi firme defensa, mi techo contra la lluvia, mi sombra contra el calor. Acuérdate, pues, Filotea, de hacer siempre muchos retiros en la soledad de tu corazón. Mientras corporalmente te encuentras en medio de las conversaciones y quehaceres, y esta soledad mental no puede ser, en manera alguna, impedida por la multitud de los que nos rodean, porque ellos no están alrededor de tu corazón, sino alrededor de tu cuerpo, de tal manera que tu corazón permanece solo en la presencia de Dios. Es el ejercicio que practicaba David, en medio de sus muchas ocupaciones, según lo afirma en muchos pasajes de sus salmos, como cuando dice: Oh Señor, yo siempre estoy contigo, veo siempre a mi Dios delante de mí, levanto mis ojos a ti, oh Dios mío que habitas en los cielos, mis ojos siempre están puestos en Dios. Además, las conversaciones no son ordinariamente tan importantes que no sea posible de cuando en cuando apartar de ellas el corazón para ponerlo en esta divina soledad. A Santa Catalina de Siena, a quien su padre y su madre habían privado de toda comodidad y ocasión para poder orar y meditar, nuestro Señor le inspiró que hiciese un pequeño oratorio en su espíritu, al cual pudiese retirarse mentalmente para entregarse a esta santa soledad espiritual en medio de las ocupaciones exteriores. Y desde entonces, cuando el mundo la acometía, no recibía de ello ninguna molestia, porque, como ella misma decía, se encerraba en su celda interior, donde se consolaba con su celestial esposo. Así aconsejaba a sus hijos espirituales que edificasen una celda en su corazón y que se retirasen a ella. Encierra, pues, algunas veces tu espíritu en tu corazón, donde, separada de todos, pueda tu alma comunicarse íntimamente con Dios para decirle con David: He estado en vela y me he hecho semejante al pelícano del desierto. Estoy como el búho o la lechuza en las hendiduras de la pared, o como el ave solitaria en el tejado. Estas palabras, aparte de su sentido literal, que demuestra cómo este gran rey se tomaba algunas horas para vivir en la soledad y entregarse a la contemplación de las cosas espirituales, nos muestran en su sentido místico 3 excelentes lugares de retiro y como 3 ermitas donde podemos ejercitar nuestra soledad a imitación de nuestro Salvador, que en la cima del Calvario fue como el pelícano de la soledad, que con su sangre da vida a sus polluelos muertos. En su natividad, en un establo abandonado, fue como el búho en las hendiduras de la pared, lamentando y doliéndose por nuestras culpas y pecados, y el día de la ascensión fue como el ave solitaria que se retira y vuela hacia el cielo, que es como el techo del mundo. El beato Elisario, conde de Arián, en Provenza, habiendo estado mucho tiempo ausente de su devota y casta Delfina, recibió de ella una carta en la que le preguntaba por su salud, a la que respondió: Me encuentro muy bien, amada esposa. Si quieres verme, búscame en la llaga del costado de nuestro dulce Jesús, pues es ahí donde yo habito y ahí me encontrarás. En balde me buscarás en otra parte. He aquí un caballero cristiano de verdad.
Capítulo 13. Sobre las aspiraciones, oraciones, jaculatorias y buenos pensamientos. Nos retiramos en Dios porque aspiramos a Él, y aspiramos a Él para retirarnos en Él. De manera que la aspiración a Dios y el retiro espiritual son dos cosas que se completan mutuamente, y ambas proceden y nacen de los buenos pensamientos. Levanta pues con frecuencia el corazón a Dios, Filotea, con breves pero ardientes suspiros de tu alma. Admira su belleza, invoca su auxilio, arrójate en espíritu al pie de la cruz, adora su bondad, pregúntale con frecuencia sobre tu salvación, ofrécele tu alma 1000 veces al día, fija tus ojos interiores en su dulzura, alárgale la mano, como un niño pequeño a su padre, para que te conduzca, ponlo sobre tu corazón como un ramo delicioso, plántalo en tu alma como una bandera y mueve de 1000 diversas maneras tu corazón para entrar en el amor de Dios y animar en ti una apasionada y tierna estimación a este divino esposo. Así se hacen las oraciones jaculatorias, que el gran San Agustín aconseja con tanto encarecimiento a la devota dama Proba. Filotea, nuestro espíritu entregándose al trato, a la intimidad y a la familiaridad con Dios, quedará todo él perfumado de sus perfecciones, y ciertamente este ejercicio no es difícil, porque puede entrelazarse con todos los quehaceres y ocupaciones sin estorbarlas de ninguna manera, porque ya sea en el retiro espiritual, ya sea en estas aspiraciones interiores, no se hacen más que pequeñas y breves digresiones que no impiden sino que ayudan mucho a lograr lo que pretendemos. El caminante que bebe un sorbo de vino para alegrar su corazón y refrescar su boca, aunque para ello se detiene unos momentos, no interrumpe el viaje, sino que toma fuerzas para llegar más pronto y con más aliento, no deteniéndose sino para andar mejor. Muchos han reunido varias aspiraciones vocales que verdaderamente son muy útiles, pero si quieres creerme no te sujetes a ninguna clase de palabras, sino pronuncia con el corazón, con los labios las que el amor te dicte, ya que él te inspirará todas cuantas quieras. Es verdad que hay ciertas palabras que en este punto tienen una fuerza especial para satisfacer al corazón. Tales son las aspiraciones tan abundantemente sembradas en los salmos de David, las diversas invocaciones del nombre de Jesús y las expresiones amorosas escritas en el Cantar de los Cantares. Los cánticos espirituales también sirven para este fin, con tal que se canten con atención. Finalmente, así como los que están enamorados con un amor puramente humano y natural, tienen siempre fijos sus pensamientos en el ser querido, su corazón lleno de afectos para con él, su boca llena de sus alabanzas y durante su ausencia no pierden ocasión de manifestar su amor por cartas y no encuentran árbol en cuya corteza no graben el nombre del ser amado, de la misma manera los que aman a Dios no pueden dejar de pensar en Él, suspirar por Él, aspirar a Él, hablar de Él, y querrían, si fuese posible, imprimir sobre el pecho de todas las personas del mundo el santo y sagrado nombre de Jesús. Y a esto les invitan todas las cosas, y no hay criatura que no les anuncie las alabanzas de su amado. Y como dice San Agustín, sacándolo de San Antonio, todo cuanto hay en el mundo les habla un lenguaje mudo, pero muy inteligible. En alabanza de su amor, todas las cosas les inspiran buenos pensamientos, de los cuales nacen después muchos movimientos y aspiraciones hacia Dios. He aquí algunos ejemplos. San Gregorio, obispo de Nacianzo, según refería él mismo a los fieles, mientras paseaba por la playa, miraba cómo las olas se extendían sobre la arena y cómo dejaban conchillas y caracoles marinos, hierbas pequeñas, ostras y otras parecidas menudencias que el mar echaba, o mejor escupía hacia delante. Después otras olas volvían a engullir y a tomar de nuevo una parte de aquello, mientras que las rocas de aquellos contornos permanecían firmes e inmovibles, por más que las aguas las azotasen fuertemente. Pues bien, acerca de esto tuvo ese hermoso pensamiento, a saber que los débiles, imitando a las conchillas, a los caracoles y a las hierbas, o se dejan llevar de la aflicción o de la consolación, hechos juguete de las olas y del vaivén de la fortuna, mientras que las almas fuertes permanecen firmes e inmovibles a toda clase de vientos, y estos pensamientos le hicieron repetir estas aspiraciones de David. Oh Señor, sálvame porque las aguas han entrado hasta mi alma. Oh Señor, líbrame del abismo de las aguas. Me he hundido hasta lo más profundo del mar y la tempestad me ha sumergido. Y es que entonces estaba afligido por la injusta usurpación que de su obispado había intentado Máximo.
San Fulgencio, obispo de Ruspa, encontrándose en una asamblea general de la nobleza romana, a la que Teodórico, rey de los godos, hablaba, al ver el esplendor de tantos magnates, cada uno de los cuales asistía según su categoría, exclamó: «Oh Dios, qué hermosa debe ser la Jerusalén celestial, si acá abajo aparecen tan brillantes las Romas terrenales, y si en este mundo andan en medio de tantos esplendores los amadores de la vanidad, qué gloria debe estar reservada en el otro mundo a los que contemplan la verdad». Se dice que San Anselmo, arzobispo de Canterbury, cuyo nacimiento ha honrado en gran manera a nuestras montañas, era admirable en esta práctica de los buenos pensamientos. Una liebre acosada por los perros corrió a refugiarse bajo el caballo de este santo prelado, que entonces iba de viaje, como a un refugio que le sugirió el inminente peligro de muerte, y los perros, ladrando alrededor, no se atrevían a violar la inmunidad del lugar donde su presa se había refugiado, espectáculo verdaderamente extraordinario, que causaba risa a toda la comitiva. Mientras el gran Anselmo, llorando y gimiendo, decía: «Ah, ustedes ríen, pero el pobre animal no ríe. Los enemigos del alma perseguida y extraviada por los senderos tortuosos de toda clase de vicios la acechan, en el trance de la muerte, para arrebatarla y devorarla, y ella, llena de miedo, busca por todas partes auxilio y refugio, y si no lo encuentra, sus enemigos se burlan y se ríen». Y dicho esto, se alejó suspirando. Constantino el Grande honró a San Antonio escribiéndole, cosa que dejó admirados a los religiosos que estaban a su alrededor, a los cuales dijo: «¿Por qué se admiran de que un rey escriba a un hombre? Admiren más bien que el Dios eterno haya escrito su ley a los mortales, y más aún que les haya hablado de tú a tú en la persona de su Hijo». San Francisco, al ver a una oveja sola en medio de un rebaño de cabras, dijo a su compañero: «Mira qué mansa está esa ovejita entre todas las cabras». También nuestro Señor andaba manso y humilde entre los fariseos, y al ver en otra ocasión a un corderito devorado por un cerdo, exclamó: «Ah, corderito, cómo me recuerdas la muerte de mi Salvador». Este gran personaje de nuestros tiempos, Francisco de Borja, cuando todavía era duque de Gandía e iba de caza, se entretenía en mil devotos pensamientos. Me maravillaba después de cómo los halcones vuelven a la mano, se dejan tapar los ojos y atar a la percha, y los hombres son tan rebeldes a la voz de Dios. El gran San Basilio dice que la rosa entre las espinas sugiere esta reflexión a los hombres: «Lo más agradable de este mundo, oh mortales, anda mezclado de tristeza. Nada hay que sea enteramente puro. El dolor siempre acompaña a la alegría, la viudez al matrimonio, el trabajo a la fertilidad, la ignominia a la gloria, la injuria a los honores, el tedio a las delicias y la enfermedad a la salud. La rosa, dice este personaje, es una flor, pero me causa una gran tristeza, porque me recuerda el pecado, por el cual la tierra ha sido condenada a producir espinas». Un alma devota, al ver un riachuelo y al contemplar en él el cielo reflejado con sus estrellas, en una noche serena decía: «Oh Dios mío, estas mismas estrellas estarán bajo tus pies cuando me haya recibido en tus santos tabernáculos». Y así como las estrellas se reflejaban en la tierra, así también los hombres de la tierra están reflejados en el cielo, en la fuente viva de la caridad divina. Otro, al ver la corriente de un río, exclamaba: «Mi alma jamás tendrá reposo hasta que se haya abismado en el mar de la divinidad, que es su origen». Y San Francisco, mientras contemplaba un hermoso riachuelo en cuya orilla se había arrodillado para orar, fue arrebatado en éxtasis y repetía muchas veces estas palabras: «La gracia de mi Dios se desliza dulce y suavemente como este pequeño riachuelo». Otro, al ver cómo florecían los árboles, suspiraba: «¿Por qué soy yo el único que no florezco en el jardín de la iglesia?». Otro, al ver los polluelos cobijados bajo su madre: «Oh Señor», decía, «guárdanos bajo la sombra de tus alas». Otro, al ver el girasol, preguntaba: «¿Cuándo será, mi Dios, que mi alma seguirá los atractivos de tu bondad?». Y al contemplar los pensamientos del jardín, hermosos a la vista, pero sin perfume, decía: «Ah, así son mis pensamientos, hermosos en la forma, pero sin fruto». He aquí, mi Filotea, cómo se sacan los buenos pensamientos y las santas inspiraciones de las cosas que se nos ofrecen, en medio de la variedad de esta vida normal. Desgraciados los que alejan a las criaturas del Creador, para convertirlas en instrumento de pecado.
Bienaventurados los que se sirven de ellas para la gloria de su Creador, y hacen que su vanidad redunde en honor de la verdad. Ciertamente, dice San Gregorio Nacianceno, me he acostumbrado a referir todas las cosas a mi provecho espiritual. Lee el epitafio que escribió San Jerónimo acerca de Santa Paula, porque es bello ver cómo todo él está lleno de santas inspiraciones y pensamientos que ella hacía en todas las ocasiones. Pues bien, en este ejercicio del retiro espiritual y de las oraciones jaculatorias estriba la gran obra de la devoción. Este ejercicio puede suplir el defecto de todas las demás oraciones, pero su falta no puede ser reparada por ningún otro medio. Sin él no se puede practicar bien la vida contemplativa, ni tampoco la vida activa tal cual conviene. Sin él el descanso es ociosidad y el trabajo estorbo. Por esta causa te recomiendo muy encarecidamente que lo abraces con todo el corazón, sin apartarte jamás de él. Capítulo 14. Sobre la Santa Misa y cómo se debe escuchar. 1. Todavía no te he hablado del sol de las prácticas espirituales, que es el santísimo, sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento de la misa. Centro de la religión cristiana, corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable, que comprende el abismo de la caridad divina y por el cual Dios, uniéndose realmente a nosotros, nos comunica magníficamente sus gracias y favores. 2. La oración hecha en unión de este divino sacrificio tiene una fuerza indecible de suerte, Filotea, que por él el alma abunda en celestiales favores, porque se apoya en su amado, el cual la llena tanto de perfumes y suavidades espirituales, que la hace semejante a una columna de humo de leña aromática, de mirra, de incienso y de todas las esencias olorosas, como se dice en el Cantar de los Cantares. 3. Haz pues todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la Santa Misa, con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor a Dios, su Padre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, siempre están ahí presentes, en gran número, para honrar este santo misterio, y nosotros, uniéndonos a ellos y con la misma intención, forzosamente recibiremos muchas influencias favorables de esta compañía. Los coros de la Iglesia militante se unen y se juntan con nuestro Señor en este divino acto para cautivar en Él, con Él y por Él, el corazón de Dios Padre, y para hacer enteramente nuestra su misericordia. Qué dicha para el alma aportar devotamente sus afectos para un bien tan precioso y deseable. 4. Si por causa mayor no puedes asistir a la celebración de este augusto sacrificio, es necesario que por lo menos lleves ahí tu corazón para asistir de una manera espiritual. A cualquier hora de la mañana ve a la iglesia en espíritu. Si no puedes ir de otra manera, une tu intención a la de todos los cristianos. Y en el lugar donde te encuentres, haz los mismos actos interiores que harías si estuviese realmente presente en la celebración de la Santa Misa en alguna iglesia. 5. Ahora bien, para oír real o mentalmente la Santa Misa como conviene, debes de hacer 1. Desde que llegas hasta que el sacerdote ha subido al altar, haz la preparación juntamente con él, la cual consiste en ponerte en la presencia de Dios, en reconocer tu indignidad, en pedir perdón por tus pecados. 2. Desde que el sacerdote sube al altar hasta el Evangelio, considera la venida y la vida de nuestro Señor en este mundo con una sencilla y general consideración. 3. Desde el Evangelio hasta después del credo, considera la predicación de nuestro Salvador. Promete querer vivir y morir en la fe y en la obediencia de su santa palabra y en la unión de la Santa Iglesia Católica. 4. Desde el credo hasta el Padre Nuestro, aplica tu corazón a los misterios de la muerte y pasión de nuestro Redentor, que están actual y esencialmente representados en este sacrificio, el cual, juntamente como el sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios Padre por su honor y por tu salvación. 5. Desde el Padre Nuestro hasta la comunión, esfuérzate en hacer brotar de tu corazón 1000 deseos, anhelando ardientemente estar para siempre abrazada y unida a nuestro Salvador con un amor eterno. 6. Desde la comunión hasta el fin, da gracias a su divina majestad por su pasión y por el amor que te manifiesta en este santo sacrificio, pidiéndole por este que siempre te sea propicio, lo mismo a ti que a tus padres, a tus amigos y a toda la Iglesia, y humillándote con todo tu corazón, recibe devotamente la bendición divina que nuestro Señor te da a través del celebrante. Pero si durante la misa quieres meditar los misterios que hayas escogido para considerar cada día, no será necesario que te distraigas en hacer actos particulares, sino que bastará que al comienzo dirijas tu intención a querer adorar a Dios y ofrecerle este sacrificio por el ejercicio de tu meditación u oración, pues en toda meditación se encuentran estos mismos actos o expresa o tácita o virtualmente.
Capítulo 15. Otros ejercicios públicos y en común. Además de esto, filotea los domingos y días de fiesta, asistirás al oficio de las horas y de las vísperas, en la medida que puedas, porque estos días están dedicados a Dios y han de hacerse más actos en honor y gloria suya que los demás días. Si así lo hicieres, sentirás mil dulzuras de devoción como le ocurría a San Agustín, quien afirma en sus confesiones que al oír los divinos oficios, en los comienzos de su conversión, se derretía su corazón de suavidad y se arrasaban sus ojos de lágrimas de piedad. Aparte, para decirlo de una vez por todas, de que se siente más consuelo en los ejercicios públicos de la Iglesia que en los actos particulares, pues Dios ha dispuesto que la comunidad sea preferible a cualquier individualismo. Entra de buen grado en las cofradías del lugar donde resides, especialmente en aquellos cuyos ejercicios producen más fruto de edificación, porque en eso practicarás una especie de obediencia muy agradable a Dios. Pues si bien no está mandado el ingreso en las cofradías, no obstante está muy recomendado por la Iglesia, la cual, para demostrar que es su deseo el que muchos se alisten en ellas, concede indulgencias y otros privilegios a sus miembros. Además, siempre es cosa muy caritativa concurrir y cooperar a los buenos intentos de otros. Y aunque pueda darse el caso de que alguno haga en forma particular los mismos actos de piedad que en las cofradías se hacen en común, y aunque encuentre más gusto en hacerlos privadamente, Dios es más glorificado en la unión de nuestras buenas obras con las de nuestros hermanos. Lo mismo digo de toda clase de preces y devociones públicas, a las cuales en la medida de lo posible hemos de aportar nuestro buen ejemplo, para la edificación del prójimo y nuestro celo por la gloria de Dios y por las intenciones de la comunidad. Capítulo 16. Es necesario honrar e invocar a los santos. Puesto que con mucha frecuencia nos envía Dios sus inspiraciones por medio de sus ángeles, también nosotros hemos de hacer llegar a Él nuestras aspiraciones por el mismo camino. Las almas santas de los difuntos que están en el paraíso con los ángeles y que, como dice nuestro Señor, son iguales y semejantes a los ángeles, desempeñan el mismo oficio, el de inspirarnos y el de suspirar por nosotros con sus santas oraciones. Filotea, unamos nuestros corazones a estos celestiales espíritus y almas bienaventuradas, y así como los pequeños ruiseñores aprenden a cantar de los que ya son mayores, de la misma manera, por la sagrada amistad que entablaremos con los santos, sabremos orar y cantar mejor las divinas alabanzas. Cantaré salmos, decía David, en presencia de los ángeles. Honra, venera y reverencia de un modo especial a la sagrada y gloriosa Virgen María. Ella es la Madre de nuestro Señor, que está en los cielos y por consiguiente es nuestra gran Madre. Acudamos pues a ella y como hijitos suyos lancémonos a su regazo con una perfecta confianza en todo momento y en todas las ocasiones acudamos a esta Madre, invoquemos su amor maternal, procuremos imitar sus virtudes y tengamos para con ella un verdadero corazón de hijo. Familiarízate mucho con los ángeles, contémplalos con frecuencia, invisiblemente presentes en tu vida, y sobre todo estima y venera el de la diócesis a la cual perteneces, a los de las personas con quienes convives y especialmente al tuyo. Suplícales con frecuencia, alábalos siempre y sírvete de su ayuda y auxilio en todos los negocios espirituales y temporales para que cooperen a tus intenciones. El gran Pedro Fabro, primer sacerdote, primer predicador, primer lector de teología de la Compañía de Jesús y primer compañero de San Ignacio, fundador de la misma, al regresar de Alemania, donde había prestado grandes servicios a la gloria de nuestro Señor, pasó por esta diócesis, lugar de su nacimiento, y contó que habiendo atravesado muchas regiones de herejes, había recibido mil consuelos por haber saludado al llegar a cada parroquia a sus ángeles protectores, y había experimentado sensiblemente que estos le habían sido propicios en su defensa contra las acechanzas de los herejes y le habían ayudado a amansar a muchas almas y a hacerlas dóciles a la doctrina de salvación. Y decía esto con tanto entusiasmo que una señora entonces joven que se le oyó referir, lo contaba hace solo 4 años, es decir, 60 años después, muy emocionada. El año pasado, dice, tuvo el consuelo de consagrar un altar en el mismo lugar donde Dios hizo nacer a este santo varón, en el pueblo de Villaret, dentro de nuestras más escarpadas montañas. Elige algunos santos particulares cuya vida puedes saborear e imitar mejor, y en cuya intercesión tengas una especial confianza. El santo de tu nombre te ha sido señalado ya desde el bautismo. Capítulo 17. ¿Cómo se ha de escuchar y leer la palabra de Dios? Debes ser devota de la palabra de Dios, tanto si la escuchas en las conversaciones familiares con tus amigos espirituales, como si la escuchas en el sermón. Hazlo siempre con atención y reverencia. Saca de ella provecho y no permitas que caiga en tierra.
sino recíbela en tu corazón como un bálsamo precioso o imitación de la Santísima Virgen, que guardaba cuidadosamente en el suyo todas las palabras que se decían en alabanza de su Hijo. Y recuerda que nuestro Señor recoge las palabras que nosotros le dirigimos en nuestras plegarias, a proporción de cómo nosotros recogemos las que Él nos dice por medio de la predicación. Ten siempre cerca de ti algún libro de devoción, como lo son los de San Buenaventura, Gerson, Dionisio Cartujano, Luis de Blois, Fray Luis de Granada, Stella, Arias, Pinelli, Ávila, el combate espiritual y las confesiones de San Agustín, las cartas de San Jerónimo y otros semejantes. Y cada día lee un fragmento con gran devoción, como si leyeses cartas enviadas a ti por los santos desde el cielo, para enseñarte el camino y alentarte a llegar a él. Lee también las historias y las vidas de los santos, en las cuales, como en un espejo, contemplarás la imagen de la vida cristiana y ajusta sus actos a tu provecho, según tu profesión, porque aunque muchos actos de los santos no son absolutamente imitables por lo que viven en medio del mundo, todos, sin embargo, pueden ser seguidos de cerca o de lejos. La soledad de San Pablo, primer ermitaño, puede ser imitada en tus retiros espirituales o reales, de los cuales hablaremos y hemos tratado más arriba. La extremada pobreza de San Francisco puede ser imitada mediante las prácticas de pobreza que indicaremos después, y así de las demás virtudes. Es verdad que hay ciertas historias que dan más luz que otras para la dirección de nuestra conducta, como la vida de Santa Teresa de Jesús, la cual es admirable en este aspecto. Las vidas de los primeros jesuitas, la de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, la de San Luis, la de San Bernardo, las crónicas de San Francisco y otras semejantes. Capítulo 18. ¿Cómo se han de recibir las inspiraciones? Entendemos por inspiraciones todos los atractivos movimientos, reconvenciones y remordimientos interiores, luces y conocimientos que recibimos de Dios, el cual previene nuestro corazón con sus bendiciones, con cuidado y amor paternal, para despertarnos, animarnos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a los buenos propósitos en una palabra, a todo lo que nos encamina hacia nuestro bien eterno. Es lo que el esposo entiende por llamar a la puerta y hablar al corazón de la esposa, despertarla cuando duerme, llamarla y reclamarla cuando está ausente, invitarla a gustar la miel y a recoger las manzanas y las flores de su jardín, y a cantar y hacer resonar su dulce voz en sus oídos. Para preparar perfectamente un casamiento, se requieren 3 actos de parte de la doncella que quiere casarse, porque primeramente se le propone el partido, en segundo lugar acepta la propuesta, y finalmente consiente. Asimismo, Dios, cuando quiere hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros un acto de gran caridad, primero nos lo propone por medio de sus inspiraciones, después nosotros lo aceptamos, y por último, consentimos en él, porque así como para descender hasta el pecado hay que pasar por 3 grados, la tentación, la delectación y el consentimiento. De la misma manera hay 3 para subir hasta la virtud: la inspiración, que es contraria a la tentación; la delectación en la inspiración, que es contraria a la segunda de esta misma, que es el deleite en la tentación; y el consentimiento en la inspiración, que es contrario al consentimiento en la tentación. Aunque la inspiración se prolongase durante todo el tiempo de nuestra vida, no seríamos, sin embargo, agradables a Dios, si no nos deleitásemos en ella. Al contrario, su divina majestad se ofendería, como se ofendió contra los israelitas, con los cuales, como él mismo nos lo dice, estuvo por espacio de 40 años exhortándolos a que se convirtiesen, sin que jamás hubiesen querido saber nada de ello, por lo que juró en su ira que no entrarían en el lugar de su reposo. Así el galán que hubiese estado durante mucho tiempo haciendo la corte a una doncella, quedaría después muy ofendido si ella no quisiera saber nada del casamiento. El placer que encontramos en las inspiraciones nos acerca mucho a la gloria de Dios, con lo que ya comenzamos a ser agradables a la divina majestad. Pues aunque esta complacencia no sea un verdadero consentimiento, es una cierta disposición.
Y si es muy buena señal y cosa muy útil complacerse en oír la palabra de Dios, que es como una inspiración interior, es también cosa buena y agradable a Dios complacerse en la inspiración interior. Esta es aquella complacencia de la cual habla la esposa cuando dice: mi alma se ha derretido de gozo cuando ha hallado a mi muy amado. Así, el galán está muy contento de la damisela a quien sirve, cuando ve que es correspondido y que ella se complace en su servicio. Finalmente es el consentimiento el que perfecciona el acto virtuoso, porque si estando inspirados y habiéndonos complacido en la inspiración, no obstante negamos a Dios el consentimiento, somos en gran manera desagradecidos y hacemos gran agravio a su divina majestad, pues entonces parece que es mayor el desprecio. Esto es lo que ocurrió a la esposa, pues aunque la voz del amado estremeció su corazón de santa alegría, no obstante no le abrió la puerta, sino que se excusó con un frívolo pretexto, lo cual dio lugar a que el esposo se indignase justamente y pasando de largo la dejase. Así el galán, que después de haber suspirado mucho por una joven y de haberle prestado agradables servicios, se viese al fin rechazado y despreciado, tendría muchos más motivos de disgusto que si su requerimiento no hubiese sido aceptado y correspondido. Resuélvete, pues, Filotea, a aceptar con todo el afecto todas las inspiraciones que Dios quiere enviarte y cuando las sientas, recíbelas como mensajeras del Rey Celestial que desea desposarse contigo. Escucha de buen grado sus propuestas, considera el amor con que te ha inspirado y fomenta la santa inspiración. Consciente pero con un consentimiento pleno, amoroso y constante a la santa inspiración, porque de esta manera Dios, a quien no puedes obligar, se tendrá por muy obligado a tu afecto. Pero antes de consentir en las inspiraciones de cosas importantes y extraordinarias, aconséjate para no ser engañada con tu confesor, a fin de que él examine si la inspiración es falsa o verdadera, pues ocurre que el enemigo, cuando ve un alma pronta en dar consentimiento a las inspiraciones, le sugiere con frecuencia cosas falsas para engañarlo, lo cual nunca podrá lograr mientras ella obedezca con humildad al director. Una vez dado el consentimiento, es necesario procurar con mucha diligencia llevar a la práctica y ejecutar la inspiración, en lo cual consiste la perfección de la verdadera virtud, porque tener el consentimiento en el corazón sin realizarlo sería lo mismo que plantar una viña sin querer que diese fruto. Ahora bien, para ello es muy útil el ejercicio del cristiano de la mañana y el retiro espiritual, pues de esta manera nos preparamos para hacer el bien con una preparación no solo general, sino además particular. Capítulo 19. Sobre la Santa Confesión. Nuestro Salvador ha dejado a su Iglesia el sacramento de la reconciliación, para que en él nos purifiquemos de nuestras iniquidades, siempre que por ellas seamos mancillados. No permitas, pues, Filotea, que tu corazón permanezca mucho tiempo manchado por el pecado, pues tienes un remedio tan a mano y tan fácil. La leona que se ha acercado al leopardo corre pronto a lavarse para sacar de sí el mal olor que este contacto ha dejado en ella, a fin de que cuando llegue el león no se sienta por ello ofendido e irritado. El alma que ha consentido en el pecado ha de tener horror de sí misma, y ha de lavarse cuanto antes, por el respeto que debe a la divina majestad que la está mirando. ¿Por qué, pues, hemos de morir de muerte espiritual, teniendo como tenemos un remedio tan excelente? Confiésate devota y humildemente cada 8 días, aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. De esta manera, en la confesión, no sólo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, una gran luz para saberlos conocer bien y una gracia abundante para reparar todas las pérdidas por ellos ocasionados. Practicarás la virtud de la humildad, de la obediencia, de la simplicidad y de la caridad, y en este solo acto de la confesión practicarás más virtudes que en ningún otro. Ten siempre un verdadero disgusto por los pecados confesados, por pequeños que sean, y haz un firme propósito de enmendarte en adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda, por lo que andan durante toda su vida bajo el peso de los mismos,
y de esta manera pierden muchos bienes y muchas ventajas espirituales. Luego, si confiesas que has mentido aunque sea sin daño para nadie, o que has dicho alguna palabra indebida, o que has juzgado demasiado, arrepiéntete y haz el propósito de enmendarte, porque es un abuso confesar un pecado mortal o venial sin querer purificarse de él, pues la confesión no ha sido instituida más que para esto. No hagas tan solo ciertas acusaciones superfluas que muchos hacen por rutina. No he amado a Dios como debía, no he rezado con la debida devoción, no he amado al prójimo cual conviene, no he recibido los sacramentos con la reverencia adecuada y otras cosas parecidas. La razón es que diciendo esto, nada dices en concreto que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu conciencia, pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo si se confesaran. Examina pues de qué cosas en particular hayas de acusarte, y cuando las hubieses descubierto, acúsate de las faltas cometidas con sencillez e ingenuidad. ¿Te acusas, por ejemplo, de que no has amado al prójimo como debías? ¿Lo haces porque has encontrado un pobre necesitado al cual podías socorrer y consolar y no lo hiciste? Pues bien, acúsate de esa particularidad y di: he visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía por negligencia o por dureza de corazón o por menosprecio, según conozcas cuál sea el motivo del pecado. Asimismo, no te acuses en general de no haberte encomendado a Dios con la devoción que debías, sino que si has tenido distracciones voluntarias o no has tenido cuidado en elegir el lugar, el tiempo y la compostura requerida para estar atento en la oración, acúsate de ellos sencillamente según sea la falta, sin andar con vaguedades que nada importan en la confesión. No te limites a decir los pecados veniales en cuanto al hecho, antes bien acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie. Di si lo has hecho por vanagloria, para excusarte o alabarte, en broma o por terquedad. Si has pecado en las diversiones, di si te has dejado llevar del placer en la conversación y así de otras cosas. Di si has persistido mucho en la falta, pues generalmente la duración acrecienta el pecado, porque es mucha la diferencia entre una vanidad pasajera, que se habrá colado en nuestro espíritu por espacio de un cuarto de hora, y aquella en la cual se habrá recreado nuestro corazón durante 1, 2 o 3 días. Por lo tanto, conviene decir el hecho, el motivo y la duración de los pecados, pues aunque ordinariamente no tenemos la obligación de ser tan meticulosos en la declaración de los pecados veniales, ni nadie está obligado a confesarlos, no obstante los que quieren purificar bien sus almas para llegar más fácilmente a la santa devoción, han de ser muy diligentes en dar a conocer al médico espiritual el mal, por pequeño que sea, del cual desean ser curados. No dejes de decir nada de lo que sea conveniente para dar a conocer la calidad de la ofensa, como el motivo por el cual te has puesto airado o por el cual has permitido que alguna persona perseverase en su vicio. Por ejemplo, un hombre que me es antipático me dice en broma alguna ligereza, yo lo llevo a mal y me pongo airada. En cambio, si otro con quien simpatizo me dice algo peor, lo recibiré bien. No me olvidaré, pues, de decir: he pronunciado algunas palabras airadas contra una persona porque me he enojado por una cosa que me ha dicho, mas no por la clase de palabras, sino porque me es antipática. Y si es necesario particularizar las frases que hubieses dicho para explicarte mejor, harás bien en decirlas, porque acusándote ingenuamente no solo descubres los pecados cometidos, sino también las malas inclinaciones, las costumbres, los hábitos y las demás raíces del pecado, con lo que el Padre Espiritual adquiere un conocimiento más perfecto del corazón que trata y de los remedios que necesita. Conviene, sin embargo, en cuanto sea posible, no descubrir la persona que haya cooperado a tu pecado. Vigila sobre una infinidad de pecados que con mucha frecuencia viven y se enseñoran insensiblemente de la conciencia, porque así los confesarás mejor y te purificarás de ellos. Con ese objeto lee atentamente los capítulos 6, 27, 28, 29, 35 y 36 de la tercera parte y el capítulo 8 de la cuarta parte. No cambies fácilmente de confesor, sino una vez que ya has elegido uno, continúa dándole cuenta de conciencia los días destinados a ello, confesándole ingenuo y francamente los pecados que hubieres cometido, y de vez en cuando, por ejemplo cada mes o cada 2 meses, darle también cuenta del estado de tus inclinaciones, aunque no te hayan inducido a pecado, como si te sientes atormentado por la tristeza o por el tedio,
o si te dejas dominar por la alegría, por los deseos de adquirir riquezas o por otras parecidas inclinaciones. Capítulo 20. Sobre la comunión frecuente. Se cuenta de Mitrídates, rey de Ponto, que habiendo inventado el mitrídato, es un antídoto contra los animales venenosos, reforzó con él su cuerpo, que como hubiese intentado más tarde suicidarse, para no caer en la servidumbre de los romanos, nunca pudo lograrlo. El Salvador ha instituido el sacramento de la Eucaristía, que contiene realmente su carne y su sangre, para que quien la coma vive eternamente. Por esta causa, el que usa de él con frecuencia y con devoción, de tal manera robustece la salud y la vida de su alma, que es casi imposible que sea envenenado por ninguna clase de malos efectos. Es imposible alimentarse de esta carne y vivir con afectos de muerte, porque así como los hombres del paraíso terrenal podían no morir por la fuerza de aquel fruto de vida que Dios había puesto ahí, de la misma manera puede no morir espiritualmente por la virtud de este sacramento de vida. Si los frutos más tiernos y más sujetos a la corrupción, como las cerezas, los damascos y las fresas, fácilmente se conservan todo el año confitados con azúcar y con miel, no es de maravillar que nuestros corazones, aunque flacos y miserables, sean preservados de la corrupción del pecado cuando están azucarados y dulcificados con la carne y la sangre del Hijo de Dios. Oh Filotea, los cristianos que serán condenados no sabrán qué responder cuando el imparcial juez les haga ver que por su culpa han muerto espiritualmente, siendo así que era una cosa muy sencilla conservar la vida y la salud con solo comer su cuerpo, que Él les había dado con este fin. Miserables, les dirá, ¿por qué han muerto, habiéndoles mandado comer del fruto y del manjar de la vida? En cuanto a recibir la comunión eucarística todos los días, ni lo alabo ni la repruebo. En cuanto a comulgar al menos todos los domingos, lo aconsejo y exhorto a todos a que lo hagan, con tal que el alma esté libre de todo afecto al pecado. Así habla San Agustín, por lo cual no alabo ni repruebo absolutamente el que se comulgue diariamente, sino que lo dejo a la discreción del Padre Espiritual de cada uno, ya que siendo necesarias las disposiciones debidas para la comunión frecuente, no es posible dar un consejo general, y como estas disposiciones pueden encontrarse en muchas almas, no sería acertado aconsejar de una manera absoluta el alejamiento y la abstención de la comunión diaria, pues es una cuestión que se ha de resolver teniendo en cuenta el estado interior de cada uno en particular. Sería imprudente aconsejar a todos indistintamente esta práctica, pero sería igualmente imprudente censurar a los que la siguen, sobre todo si obran aconsejados por algún digno director. Fue muy graciosa la respuesta de Santa Catalina de Siena, a la cual, mientras hablaba de la comunión frecuente, le opusieron que San Agustín no alababa ni reprobaba el comulgar cada día. Pues bien, replicó ella, puesto que San Agustín no lo reprueba, les ruego que tampoco lo reprueben ustedes, y esto me basta. Filotea, ¿has visto cómo San Agustín exhorta y aconseja que no se deje de comulgar cada domingo? Hazlo siempre que te sea posible, puesto que como creo no tienes ningún afecto al pecado mortal, ni tampoco al venial, y estás en la verdadera disposición que San Agustín exige, y aún en una disposición más excelente, pues ni siquiera tienes afecto al pecado. Por lo tanto, cuando le parezca bien a tu Padre espiritual, podrás comulgar con provecho más de una vez cada semana. Es posible, sin embargo, que sobrevengan algunos impedimentos, no precisamente de tu parte, sino de parte de aquellos con quienes convives, impedimentos que en alguna ocasión pueden aconsejar a un director prudente el que te diga que no comulgues con tanta frecuencia. Por ejemplo, si estás sujeto a alguien y las personas a las cuales debes obediencia y sujeción están tan poco instruidas o están tan pegadas a su parecer que se inquietan o enojan al ver que comulgas con tanta frecuencia, quizás, bien consideradas todas las cosas, será mejor condescender un poco con su debilidad y comulgar menos. Pero esto únicamente se entiende del caso en el cual la dificultad no pueda ser superada de otra manera. Mas como quiera que esto no se puede precisar de una manera general, será conveniente atenerse en cada caso a lo que diga el Padre Espiritual. Lo que puedo asegurarte es que no pueden distar mucho unas de las otras las comuniones de los que quieren servir devotamente a Dios.
Si eres prudente, no habrá ni padre ni esposa, ni marido que te impida comulgar frecuentemente, porque el ir a comulgar no será ningún estorbo para el cumplimiento de los deberes propios de tu condición. Mas aún ya que comulgando serás cada día más dulce y más amable con ellos, y no les negarás ningún servicio. No habrá por qué temer que se opongan a la práctica de este ejercicio, que no les acarreará ninguna molestia, a no ser que obren movidos por un espíritu en extremo quisquilloso e incomprensivo. En este caso el director, como ya te lo he dicho, te aconsejará cierta condescendencia. Es conveniente ahora decir 4 palabras a los casados. En la ley antigua no era cosa bien vista que los acreedores exigiesen el pago de las deudas en día festivo, pero aquella ley nunca reprobó que los deudores cumpliesen sus obligaciones y pagasen a los que lo exigían. En cuanto a los derechos conyugales, si bien es de alabar la moderación, no es pecado hacer uso de los mismos los días de comunión, y el pagarlos no solo no es reprobable, sino que es justo y meritorio. Así pues, nadie que tenga obligación de comulgar se ha de privar de la comunión a causa de las relaciones conyugales. En la primitiva iglesia los cristianos comulgaban cada día, aunque estuviesen casados y tuviesen fruto de bendición. Por eso te he dicho que la comunión frecuente no ocasiona ninguna molestia ni a los padres, ni a las esposas, ni a los maridos, con tal que el alma que comulga sea prudente y discreta. En cuanto a las enfermedades corporales, ninguna puede ser legítimo obstáculo para esta santa participación, a no ser que provocase con mucha frecuencia el vómito. Para comulgar con frecuencia basta con estar libre de pecado mortal y tener un recto deseo de hacerlo. Siempre, sin embargo, es mejor que pidas el parecer al Padre Espiritual. Capítulo 21. ¿Cómo se ha de comulgar? La noche anterior comienza a prepararte para la Sagrada Comunión con muchas aspiraciones y deseos amorosos, y acuéstate a la hora conveniente para que puedas levantarte temprano. Y si te despiertas durante la noche, llena enseguida tu corazón o tu boca de palabras olorosas para recibir al Espíritu hermoso, al esposo con tu alma perfumada, porque él, velando, se prepara para traerte mil gracias y favores mientras tú duermes, si tú estás en disposición de recibirlos. Por la mañana levántate con gran alegría por la bienaventuranza que esperas, y una vez confesada ve con gran confianza, pero también con gran humildad, a recibir este pan celestial que te alimenta para la inmortalidad. Y después que hubieres dicho estas palabras, Señor, yo no soy digna, no muevas más la cabeza ni los labios, ni para rezar, ni para suspirar, sino que abriendo con suavidad la boca y levantando lo necesario la cabeza para que el sacerdote pueda ver lo que hace, recibe llena de fe, de esperanza y de caridad a aquel en el cual, por el cual y para el cual crees, esperas y amas. Oh Filotea, imagínate que así como la abeja, después de haber chupado de las flores el rocío del cielo y el néctar más exquisito de la tierra, y habiéndolo convertido en miel, lo lleva a su panal de la misma manera, el sacerdote, después de haber tomado del altar el Salvador del mundo, verdadero Hijo de Dios, que como rocío desciende del cielo, y el verdadero Hijo de la Virgen, que como una flor ha brotado de la tierra de nuestra humanidad, lo pone como manjar de suavidad en tu boca y en tu corazón. Una vez que lo hayas recibido, mueve tu corazón a rendir homenaje a este Rey Salvador. Habla con él de tus interioridades, contémplalo dentro de ti, donde ha entrado para tu felicidad. Finalmente recíbelo tan bien como puedas y pórtate de manera que en todos los actos se conozca que Dios está en ti. Pero cuando no puedas tener el gozo de comulgar realmente en la Santa Misa, comulga por lo menos de corazón y en espíritu, uniéndote con fervoroso deseo a esta carne vivificadora del Salvador. Tu gran anhelo en la comunión debe ser avanzar, robustecerte y consolarte en el amor de Dios, ya que por amor debes recibir al que solo por amor se da a ti. No, el Salvador no puede ser considerado en una acción ni más amorosa ni más tierna que esta, en la cual podemos afirmar que se anonada y convierte en manjar para penetrar en nuestras almas y unirse íntimamente al corazón y al cuerpo de sus fieles. Si los mundanos te preguntan por qué comulgas con tanta frecuencia, diles que lo haces para aprender a amar a Dios, para purificarte de tus imperfecciones, para consolarte en tus aflicciones, para apoyarte en tus debilidades.
Diles que son dos las clases de personas que han de comulgar con frecuencia: las perfectas, porque estando bien dispuestas caerían en falta si no se acercasen al manantial y a la fuente de perfección; y las imperfectas, precisamente para que puedan aspirar a ella; las fuertes para no enflaquecer, y las débiles para robustecerse; las enfermas para sanar, y las que gozan de salud para no caer enfermas. Y tú, como imperfecta, débil y enferma, tienes necesidad de unirte con frecuencia con tu perfección, con tu fuerza y con tu médico. Diles que los que no están muy atareados han de comulgar con frecuencia porque tienen tiempo para ello, y que los que tienen mucho trabajo también, porque lo necesitan, pues los que trabajan mucho y andan cargados de penas han de tomar manjares sólidos y frecuentes. Diles que recibes el Santísimo Sacramento para aprender a recibirlo bien, porque no se hace bien lo que no se hace con frecuencia. Filotea, comulga mucho, tanto cuanto puedas con el parecer de tu Padre Espiritual, y créeme, las liebres de nuestras montañas en invierno se vuelven blancas porque no ven ni comen más que nieve, y tú, a fuerza de adorar y comer la belleza, la bondad y la pureza misma, en este divino sacramento llegarás a ser toda hermosa, toda buena y toda pura.